Bienvenidos a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Un espacio donde la pasión, la determinación y la fuerza de las mujeres se unen para crear un impacto positivo en la comunidad y en las vidas de personas como tú y como yo. En este podcast exploraremos las historias, las experiencias y las lecciones aprendidas de mujeres empresarias y también de hombres que forman parte de la comunidad de Canaco Servitur Orizaba. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones profundas y exploraremos temas relacionados con liderazgo, confianza en uno mismo, entorno financiero en nuestras empresas y superación de obstáculos. Así que únete a nosotras en este viaje de liderazgo femenino y descubre cómo puedes sumarte a la conversación y hacer una diferencia en tu empresa, negocio, emprendimiento y también en tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, el espacio donde celebramos las historias, la fuerza y la visión de quienes están construyendo un mundo más justo, más consciente y más próspero. Ya estamos en el último mes del año y por eso hoy quise presentarles un capítulo distinto, muy diferente a lo que hemos venido escuchando durante todo el año. Uno que nos invita a mirar de frente un proceso que durante años se han vuelto en silencio, en mitos y estigmas. La menopausia. Pero aquí no la veremos desde el miedo ni desde la pérdida. Hoy la abordamos desde la alquimia, desde esa capacidad profundamente femenina de transformar lo que ocurre en el cuerpo en una nueva forma de conciencia, de libertad y de poder personal. Porque sí, la menopausia es biología, es ciencia y es hormona, pero también es símbolo, es rito interno, es ese momento en el que muchas mujeres descubren que no solo se cierran ciclos, se abren puertas a una identidad más auténtica, más sabia y más nuestra. En este episodio vamos a desmontar esas ideas antiguas, cuestionar etiquetas y recuperar el lenguaje que nos pertenece. No vamos a romantizar, tampoco vamos a dramatizar. Vamos a nombrar lo que pasa, a reconocer la experiencia real del cuerpo femenino y sobre todo a encontrar la magia, esa brujería buena que habita en cada mujer cuando atraviesa un cambio profundo. Hablaremos de los fuegos internos, los reales y los metafóricos, del silencio que muchas veces acompañó a nuestras madres y abuelas, y de por qué nosotras tenemos la oportunidad de vivir este proceso desde otro lugar, más informado, más consciente y más libre. Así que prepárate para un episodio diferente, íntimo y poderoso. Un episodio donde resignificamos la menopausia como un acto de alquimia personal, de reinvención y de una nueva energía femenina. Yo soy Dalia González Castro y esto es Benditas Mujeres, donde cada historia cuenta y cada voz transforma. Y bueno, para hablar de nuestro extraordinario tema, hoy me acompaña una mujer que la vida puso en mi camino. Y desde que nos conocimos, aunque desde muy poco tiempo, hicimos un super match. Y por eso no dudé en invitarla a compartir con las benditas y benditos que nos escuchan su visión. Ella es Frania González Scott. Es diseñadora gráfica por la Universidad de las Américas de Puebla. Cuenta con 19 años de experiencia como consultora en comunicación visual y docente universitaria, acompañando procesos creativos y de identidad. Desde el 2015 ha integrado a su trayectoria profesional un profundo camino de crecimiento personal, orientado al entendimiento del ser, la regulación emocional y el bienestar integral. Hoy acompaña a personas que atraviesan transiciones, bloqueos emocionales o momentos de agotamiento, brindando herramientas prácticas y respetuosas desde cualquier sistema de creencias. Es creadora del proyecto Terapia y Alquimia Sensorial, una propuesta que combina respiración consciente, escritura terapéutica, aromaterapia y dinámicas de introspección para ayudar a reconocer patrones internos y liberar cargas emocionales desde un espacio seguro y amoroso. Además, facilita sesiones de barras de acceso de conciencia, constelaciones familiares y acompañamiento en procesos como duelo y cambios hormonales. Su propósito,
es ofrecer un acompañamiento humano y claro, con una voz que invita a sentirse visto, escuchado y en libertad durante los procesos de transformación personal. Y bueno, de escuchar un poquito de quién es Frania, nos encantaría escuchar de propia voz. ¿Qué le gustaría que nuestros benditos y benditas supieran sobre Frania? Bienvenida, Frania, a Benditas Mujeres. Hola, mucho gusto a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias, Dalia, por la oportunidad y por el honor de cerrar el año con mi plática. Te estaba escuchando y una parte de mí decía, wow, todo ese camino recorrido, ¿no? Y cuántas mujeres y también hombres hay allá afuera que tienen una historia que contar. Y pues, en mi caso, algo que me gustaría que todo el mundo se lleve es que nunca es demasiado tarde. Nunca se dejen llevar por las expectativas de los demás, de porque ya estás grande, ya no puedes hacer tal cosa. Vaya, con ciertos limitantes, ¿no? O sea, no es para que te avientes en paracaídas a los 90 años, ¿no? Claro. Pero sí en el sentido en el que hay mucha vida por dar todavía, ¿no? Y que ciertas cosas que vas viviendo no te marcan o no te limitan, ¿no? El hecho de que cumplas un año más o de vida, o sea, no te va a limitar en que puedas seguir sonriendo, puedas seguir viviendo, puedas seguir descubriendo cosas de ti mismo, puedas aprender más cosas, Claro. ¿no? No hay que verlo desde el punto de vista de que como vas avanzando en edad, se te va reduciendo la vida. Claro, ¿no? Como es lo que hemos estado viendo. Sí. Y hay gente que de repente tú los ves y dices, no inventes, tiene 20 años más que yo y tiene más energía que yo. Entonces, precisamente tomar ese ejemplo, ¿no? Y ver la forma en la que lo puedas aplicar a tu vida y estar a la par e incluso mejor, ¿no? Porque de eso se trata, porque hemos venido a vivir, no hemos venido a llenar expectativas de nadie. Claro. No, y tienes muchísima razón, Frania. La realidad es que a veces relacionamos la edad y el paso del tiempo no con la evolución. Y al final del día es eso, es evolucionar como personas, intentar cosas diferentes, ya desde otra perspectiva, porque tenemos un conocimiento diferente. El tiempo te da esa ventaja y esa oportunidad. Claro, si tú tienes la disposición de hacerlo. Pero me encanta que siempre tengamos invitados e invitadas que tengan algo diferente, una propuesta distinta o simplemente escuchar un poco de su historia de vida, como la de muchos que nos escuchan aquí en Benditos y Benditas, que siempre son historias que a veces creemos que porque no son personas públicas, su historia no es interesante. Y realmente a lo largo de este año me he dado cuenta que hay historias tan productivas, historias tan conmovedoras, historias de vida que te hacen ser conscientes de dónde estamos ubicados. Y ese es el propósito de este podcast. Pues muchísimas gracias, Frania. Y como lo mencionamos desde el inicio, hoy hablaremos sobre la menopausia. Un tema que la verdad, o sea, yo lo escucho, no, pues obviamente digo, ¿de qué se tratará? Todos son datos, hay datos, pues obviamente médicos, que son importantes que todas las mujeres conozcamos, porque llegaremos a ese proceso. Unas antes, otras después, a veces por cuestiones pues médicas, a veces porque es un proceso natural. En mi caso personal todavía no llego a ese punto, pero sin embargo ya empiezo a sentir unas cosas como raras y luego le pregunto a mi doctor, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, pues ya el cuerpo empieza a presentar ciertos cambios naturales. Y bueno, vamos a empezar. La definición médica de menopausia. Pues según la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la menopausia es la ausencia de menstruación por 12 meses consecutivos. Suele ocurrir entre los 45 y 55 años con una edad promedio de 51 años.
Se lleva a cabo en 3 etapas, que es la perimenopausia, que son fluctuaciones hormonales que pueden durar de 4 a 8 años, la menopausia en el último periodo y la posmenopausia es una etapa posterior, con síntomas que pueden ir disminuyendo. Obviamente, pues es un proceso que involucra hormonas, ¿no? Es la disminución de estrógeno y progesterona, en fin, es una serie de cambios físicos, de cambios emocionales. ¿Qué piensas sobre todo esto, Prania? Pues que todo es cierto. Bueno, yo les quiero compartir y de verdad agradezco que hayas cedido tu micrófono a una mujer como cualquiera. Sin embargo, me considero muy diferente en el sentido de no querer aceptar las cosas como que, ay, ya te está pasando y ya aguántate. O sea, a ver, espérame. O sea, yo cuando les comparto que yo cuando tuve que ir con el médico porque comencé a notar, como dices tú, ciertas cosas un poquito extrañas, pues el diagnóstico fue relativamente rápido y pues me tenían que quitar la matriz, ¿no? Porque en cuestión de tiempo, al final, el resultado iba a ser el mismo, entonces decidimos que sería lo mejor hacerlo a la brevedad, ¿no? Okay. Entonces, me parece que el término es menopausia quirúrgica. Sí. Entonces, a mí me hacen la histerectomía y, pues bueno, sabemos que los ovarios son los que producen todas estas hormonas femeninas que nos ayudan en muchos procesos metabólicos y en muchos procesos biológicos. Quiero aclarar que yo no soy médico, yo no soy una experta certificada en nada, simplemente vengo a hablar desde mi experiencia. Claro. Y desde el hecho de haber prestado oído a tantas mujeres maravillosas que hay allá afuera, que recientemente estuve platicando con muchas de ellas y otras más que he tenido la fortuna de ir conociendo y que me platican sus procesos, ¿no? Hay algunas que sí sienten todos los síntomas, hay unas que me han dicho, no, pues es que a mí no me pasó nada. Sí. Es muy variado, o sea, aquí el tema es que no hay una definición como tal de a tal edad, en tal mes, te va a llegar este síntoma. Y luego te va a llegar a los 2 meses tal otro. No, de repente te llegan todos de jalón y no sabes ni para dónde hacerte, ¿no? Entonces, claro. A mí cuando me quitan la matriz, yo hablé con mi familia. Y yo les dije a mis hijos, le dije a mi pareja, yo no sé cómo me voy a poner, yo no sé cómo me va a ir. Solo les voy a pedir que no me tiren a loca, porque va a haber cambios. O sea, comencé a estudiar, comencé a leer, a investigar, a escuchar, a buscar toda esa información que nos saciaba esta curiosidad de saber qué hay más allá, ¿no? Y tristemente me topé con que hay muy poca información al respecto. O sea, no hay tantos testimonios de mujeres, o sea, son foros como que muy pequeños o muy específicos que hablan de esto, claro. Donde se mantiene como un tabú, se mantiene como, no digas porque ya estás vieja. Sí. O sea, vieja la luna y anda de cuarto en cuarto, ¿no? Ándale. Tienes mucha razón y yo creo que es bien importante hacer esa aclaración. Hoy vamos a abordar el tema de la menopausia desde la experiencia, desde la experiencia propia o desde la experiencia de las mujeres que nos rodean, porque exacto. Todos, tanto hombres como mujeres que nos escuchan, tienen cerca a alguien que está pasando un proceso de menopausia. Claro, aquí no somos expertas en temas biológicos ni somos médicos, simplemente es una charla para abordar este tema que pues muchas estamos viviendo o estamos en proceso de empezar. Y pues es bonito, ¿no? También ir rompiendo este tabú, como lo mencionas, porque si bien durante todo el año hemos tocado temas quizá un poquito más profesionales, nos damos cuenta que independientemente de las profesiones que ejerzamos, de los negocios que tengamos, pues detrás pues, hay una mujer. Antes de ser madre, antes de ser profesional, antes de ser esposa, antes de ser hija, somos mujeres. Sí. Y llevamos un proceso natural, biológico, de evolución, de cambio. Y eso
muchas ocasiones afecta nuestro comportamiento, nuestro desarrollo dentro de nuestro entorno laboral y dentro de nuestro entorno familiar, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, por eso me gustó mucho cuando te hice la invitación, porque las pláticas que hemos tenido, aunque han sido muy cortas, me ayudaron a descubrir esta parte, sobre todo este tema que tú mencionaste, alquimia. Sí. ¿Qué es la alquimia, Frania? Sí, mira, la alquimia, por definición, podemos tomarlo como cambio, como transformación. De hecho, si se acuerdan, muchos cuando estábamos en la escuela y eso, encontrábamos esta parte que los alquimistas trataban de transformar, ¿no? Una piedra en oro. Entonces, la alquimia, en este caso, sería transformar el malestar en sabiduría, en transformar justamente o transmutar lo denso en sutil. Es entender que estos síntomas no son un castigo, son mensajes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está comenzando a hablar diferente. Podemos usar herramientas como es la respiración, el descanso, todas estas experiencias sensoriales como la escritura, el autocuidado, que muchas mujeres dejamos de lado o nos dejamos para el final porque somos, como tú lo dices, madres, emprendedoras, trabajadoras, ¿no? Entonces el autocuidado es algo que tenemos relegado, sí, ¿no? Así es. Y, equivocadamente. Exactamente. Entonces esto es convertir un momento fuerte en un renacimiento interior, ¿no? Entonces ahí es donde yo definiría que es nuestra verdadera magia femenina, ¿no? Y no desde el punto de vista de algo místico y escabroso, no, simple y sencillamente es la esencia de quienes somos. ¿Por qué crees que, bueno, precisamente por lo que estás diciendo, por qué crees que muchas mujeres describen esta etapa como un regreso a sí mismas? Bueno, mira, por ahí escuché una frase, no recuerdo honestamente si la escuché, la leí o cómo fue, que decía que es la oportunidad que te da la madre naturaleza como una segunda oportunidad. Porque te olvidas de esta etapa de la fertilidad en sí y te puedes enfocar en otras cosas, ¿no? Normalmente las mujeres que entran en menopausia de forma natural, ya los hijos ya crecieron, o mínimo ya tienen 20 años, ¿sí? Entonces, es el regreso a sí mismas. Es cuando empiezan los hijos a volar, que se van ya, empezando por las actividades escolares, ¿no? Desde preparatoria ya comienzan las actividades extracurriculares, se viene la universidad y ya muchos chicos... experimentar lo que llaman el nido vacío. Exactamente. Y entonces, algunas por ahí han dicho... ¿Qué puedo hacer ahora que mis hijos se van? ¿O qué debo hacer para enfrentar mejor el hecho de que mis hijos se fueron? Y ahí es cuando yo digo, o sea, wow, tienes un abanico de oportunidades inmenso. Te va a faltar tiempo para todo lo que puedes hacer con tu vida, ¿no? Entonces sí es, hay gente que le encanta limpiar y tener su casa maravillosa. Felicidades, yo lo aplaudo. Yo no puedo. O sea, yo sí soy honesta, o sea, yo prefiero salir y tomarme un buen café con una amiga, porque la casa de todos modos ahí va a estar, ¿no? Claro. Y porque esté sucia media hora o un día más, no va a haber gran diferencia, ¿no? Claro. Eso es muy personal y lo respeto mucho de quien lo hace y también de quien tampoco lo hace, ¿no? Pero pueden hacer tantas cosas con su vida, o sea, pueden aprender algo nuevo, desempolvar esos sueños que se quedaron en el cajón en el momento en que te enteraste que estabas embarazada, que venía tu primer hijo y comenzaste a adoptar nuevos sueños, ¿no? Entonces, desempolva tus sueños, revísalos, ve cuáles ya tienes que darles un cierre y comienza a adaptar algunos de ellos a tu nueva realidad. Y, por ejemplo, en este caso que es el regreso a sí mismas, es... en este sentido estricto es ocuparse de nosotras, de nosotras mismas, porque durante la mayor parte del tiempo antes de iniciar este proceso de menopausia, pues la mujer está encargada de cubrir demasiados roles. Ahora,
tampoco podemos dejar de lado el segmento de las mujeres que no son madres y llegan a la etapa de la menopausia, porque no significa que aquí lo importante del tema es que abarquemos todas las posibilidades que hay detrás de una mujer, o sea, toda su historia de vida. No tienes que cubrir necesariamente como un checklist, o sea, casarte, tener hijos, reproducirte y en fin, cubrir todo eso, ¿no? Hay mujeres que por decisión propia o a muchas ocasiones porque no lo fue así, porque así tenía que ser o porque así lo dispuso una energía superior, no son madres, pero sin embargo también van a llegar a este proceso de menopausia y van a regresar a sí mismas. A lo mejor su conceptualización es diferente porque ellas no han tenido esta parte de encargarse de alguien más, específicamente en el área pues maternal, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia de menopausia con alguna mujer que no haya sido madre, que no haya tenido que cubrir este foco de atención para alguien más? ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro. Tengo varias personas alrededor mío que hoy por hoy la vida las ha llevado a no tener hijos por cuestiones de carrera, laborales, o por cuestiones personales. Hay quienes han decidido, yo no me quiero casar y yo no quiero tener hijos. Algunas no han todavía llegado a la parte de la menopausia, pero están en la perimenopausia. Sí. Y para ellas sí, algunas sí me han expresado ese como que temor de no saber cómo se van a sentir o qué les va a pasar, ¿no? Entonces también es un poquito frustrante que ni siquiera las personas que no tienen hijos tengan acceso a información de este tipo, ¿no? Están a la expectativa de que no saben qué esperar y efectivamente no lo sabemos, porque yo pensaba que a mí me iba a dar de una forma y me dio completamente diferente, ¿no? Sí. Y estas chicas y mujeres que muchas veces les han querido imponer la definición o valor de por ser mujer si tienes o no tienes hijos, Sí. entonces todavía se les marca un poquito más. Claro. Y hay que recordar que una mujer no tiene valor por de quién es madre. Si eres o no eres madre, no, eso no te define como mujer. Claro. ¿No? O sea, y se tiene como que esa falsa creencia de vales por los hijos que trajiste al mundo, ¿no? O vales por las expectativas que has llenado de tus padres, de tu familia, de la sociedad. No, o sea, la mujer vale por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de estar viva. Y que tengamos que entender que aunque no tienen hijos, ¿sí?, ellas también enfrentan un proceso que les duele, que se sienten solas, que pueden sentirse incomprendidas y que muchas veces el estigma que a algunas les puede pesar de no tener hijos, es decir, híjole, a lo mejor yo no tengo derecho a quejarme de la menopausia porque yo no tuve hijos. Y no es así. Okay. Eso no define su valor. Claro. Y qué importante es porque, pues, en algunas ocasiones, no sé a qué se deba, pero a pesar de que somos mujeres que ya tenemos otras herramientas, que ya tenemos otras habilidades, también que ya tenemos acceso a muchísima información, la menopausia sigue siendo como algo encajonado, así lo percibo, ¿no? Como que las mujeres tenemos apertura para muchísimos temas, inclusive en cuanto a la sexualidad, pero el tema de la menopausia es como que lo tenemos ahí guardadito, como que espérate, ya que llegue, entonces ya me preocuparé, ¿no? Ya investigaré. En mi caso personal, por ejemplo, yo nunca lo hablé con mi mamá. O sea, ahorita que, yo tengo una mamá ya muy grande. Yo tengo una mamá que cuando yo nací ella tenía 40 años. Estaba a un paso de entrar en su proceso de menopausia con un bebé. Claro. Entonces, yo recuerdo que ella desarrolló migraña. Por ejemplo, ella desarrolló migraña. Entonces yo recuerdo que era muy pequeña y yo la veía que literalmente se metía a su cuarto y no salía en todo el día, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué?
Y mi papá me respondía, es que tu mamá se siente mal. Claro, yo era muy pequeña, ¿no? Y decía, pues sí. Ella me decía, es que me duele mucho la cabeza, me duele mucho la cabeza. Pero se ponía mal, o sea, era una migraña mal y durante muchísimos años yo la vi así. Ahora, ya que entiendo, digo, mi mamá estaba pasando un proceso de menopausia muy diferente al que comúnmente pues se habla, ¿no? Yo nunca la vi experimentar bochornos ni nada por el estilo, pero sí su cabeza la mataba. Sí. Y a veces sí veía estos cambios de tan drásticos en su humor, ¿no? O sea, a veces estaba súper efusiva y a veces estaba muy emotiva o muy apagada, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, yo era pequeña y ella estaba pasando una experiencia de cambios tan drásticos, ¿no? Claro que cuando ya a mis 40, pues ya no tengo la libertad de poder hablar con ella porque ella es una persona muy adulta, hay cosas que ya no recuerda. Pero en el caso específico eso es lo que viene a mi memoria, ¿no? Uh-huh. O sea, al verla tener esos episodios tan difíciles de sufrimiento físico. Claro, claro. Entonces, todos estos, tú que has tenido esta experiencia con mujeres o con pacientes o no sé cómo llamarles, o con acompañamientos, uh-huh. Esta etapa, ¿cómo afecta su identidad y su autoestima? Híjole, esa pregunta es tan amplia para responder. Mira, yo aquí quiero aprovechar, hacer un pequeño paréntesis. Todas en algún momento, y creo que la mayoría, hemos cometido la indiscreción de decir de alguna mujer que a lo mejor estaba de malas o que te respondió mal o lo que sea, ¿y qué decíamos? Ay, vieja menopáusica, ¿no? Y de verdad aprovecho. Sí, qué horror. Y ahorita aprovecho para decirles a todas aquellas aquí frente al micrófono una disculpa. Sí. Una disculpa por haber sido tan insensibles en ese tema, ¿no? Porque no teníamos ni idea de lo que se trataba. Por lo mismo, de que se tenía como que muy escondidito. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, yo le pedí perdón a mi mamá. Yo así llorando, literal, le dije, ay, mami, perdóname. Perdóname si cuando tú estabas atravesando todo este proceso, yo a lo mejor fui insensible, no le di importancia. Claro. Te tiré a loca, inclusive, sí, ¿no? Sí, mami, sí. Perdóname. Sí. No sabía de qué se trataba esto porque no había la información, no había ese acercamiento. Sí. Entonces, sí, me gustaría que, y perdón, pero sí me molesto de repente cuando dicen, ay, vieja menopáusica, y casi me volteo y digo, es que tú no sabes lo que se siente. Claro, y pues no lo saben. Pero sí. Como dije al principio, hablar es una de las bases que nos puede ayudar precisamente a tener una mejor apertura a este tema, hacia nosotras mismas, porque, repito, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Exacto. ¿No? Entonces, el hecho de decir, ¿sabes qué? No sé cómo va a estar mi humor, no lo puedes controlar. Yo me he considerado una persona muy paciente, ¿no? Pero de repente, cosas, nimiedades que a mí no me daban, ni me iban, ni me venían, de repente era algo que me exasperaba y me daban ganas de gritarle a medio mundo, ¿no? O casi decir, paren el mundo, que me bajo en la esquina, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que todas aprovecháramos la oportunidad, como dices tú, de hablar y de comunicar qué es lo que necesitamos. No tiene nada de malo. Creo que nuestros padres, y nos incluyo a ti y a mí en esa generación, nos quisieron hacer tan independientes, tan fuertes y tan sostenibles en nuestros procesos, que nos olvidamos un poquito de la parte de recibir o de pedir. Y el pedir y el recibir no tienen nada de malo. Ser vulnerables no tiene nada de malo. O sea, eso es humano, somos humanos. Entonces, ¿por qué no decir, oye, ¿sabes qué? Es que me estoy sintiendo así y no sé qué hacer. Sí. Yo a mi pareja un día llorando también, él me dijo, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Y yo le dije, nada más no me hagas sentir que estoy sola.
y que estoy loca. Y pues él nada más me veía con cara de, ok, ¿no? O sea, ellos también merecen saber qué está pasando, ¿no? Claro. Porque ellos tampoco saben a lo que se van a enfrentar. Si no lo sabemos nosotras, pues ellos, pobres, menos, ¿no? Es que sabes, Frania, también qué sucede. Yo creo que esa es una característica de la mayoría de las mujeres, porque no significa que todas, claro, pero la mayoría de las mujeres que tenemos este caminito hacia la independencia, el hecho de nosotros cubrimos las necesidades de alguien más. Sí. Siempre, en todos sentidos, hasta en el aspecto profesional, siempre tratamos de estar al pendiente, de resolver, somos altamente resolutivas. El punto es que cuando llegamos a esta etapa, que sí o sí va a pasar, de una u otra forma, todas las vamos a enfrentar antes, después, ya sea por un proceso médico, de forma natural, pero sí o sí todas vamos a llegar a esta etapa. El problema es que como somos altamente independientes, creemos que no vamos a necesitar el apoyo. Y entonces yo creo que ahí es cuando el nivel de frustración aumenta. Exacto. Porque estas mujeres altamente resolutivas, estas mujeres independientes, estas mujeres que siempre han tenido muchas cosas bajo control, por primera vez en su vida esto está fuera de su control. Completamente. Porque a lo que entiendo es que este proceso y esta etapa es totalmente distinta en cada mujer. O sea, hay características en común, o como bien lo menciona la NAMS, ¿no? Que hay ciertos síntomas que pueden ser comunes en las mujeres, pero no significa que todas los vayan a presentar, ¿no? Claro. En su mayoría pueden estar presentes. Pero la realidad es que esta etapa es tan personal, así la definiría, tan personal de cada una de nosotras, que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sí, y entonces es ahí donde, repito, los niveles de frustración aumentan porque dices, ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, no, esto no me pasaba a mí antes. Yo no experimentaba estas emociones. ¿Será, Frania, que lo más difícil de enfrentar son estos cambios emocionales? Deja tú los fisiológicos y todo. ¿Serán los emocionales estos de que, uy, sí, ¿por qué me siento así? Sí, porque si tomamos en cuenta que cuando teníamos nuestro periodo nos enfrentábamos a ellos, ahorita creo que se duplican, ¿sí? Entonces, sumado a uno de los síntomas está el tema de la memoria. Se afecta de una forma impresionante, al grado que se nos pueden olvidar cosas que normalmente, como dices tú, no nos pasaban, ¿no? Recientemente estuve platicando con una amiga que me reí muchísimo porque ella platicaba que iba a llevar a su perro al veterinario, ¿no? Y le habló su asistente para decirle, oiga, el perro sigue aquí en la casa, ¿no? Y ella tuvo que regresarse por el perro. Entonces, este tipo de cosas, si no aprendemos a tomarlas con filosofía, mentalmente nos dan para abajo completamente. Si de por sí el hecho de la menopausia es enfrentarnos a quitarnos de la cabeza que no se acaba la belleza, que no se acaba la sensualidad, que no se acaba el hecho de ser mujer en toda la expresión de la palabra, ¿no? Que no se acaba la vitalidad, la fuerza, la creatividad, todo aquello que nos hace quienes somos. Entonces, nos afectan este tipo de síntomas, como es el insomnio, como es los bochornos, que me acabo de dar uno, por cierto. Por eso me ando abanicando. También está el tema de que estos padecimientos físicos te afectan la emoción porque te desesperan. Claro. Porque dices, es que ya no quiero que vean que estoy sudando. Híjole, ¿cómo les digo que ya se me olvidó lo que me dijeron en la mañana, no? Mis hijos, mamá, te dijimos tal cosa. Y yo, no me dijeron. Y es horrible porque de repente sí te tienes que poner el de, no me dijeron. Y de verdad te lo crees, que no te lo dijeron. Sí, entonces también te afecta porque te sientes culpable. Claro. Entonces tenemos que entender que la menopausia no es un fracaso, que no es una tragedia, que es parte de este ciclo biológico al que todas nos vamos a enfrentar con más o con menos intensidad.
Y no porque lo tengas con menos intensidad, minimices a quien está sintiendo todos los síntomas a la N potencia. Sí. Porque luego caemos en eso, no es para tanto. Sí, ¿no? a mí me ha pasado con una mujer muy cercana y está experimentando estos cambios. Y la otra sí íbamos en un autobús, veníamos de un viaje y yo me venía congelando. O sea, literalmente me venía congelando porque el clima en el autobús venía y ella venía sudando. O sea, sí. Pero impresionante. Entonces, realmente el clima estaba muy frío. Tanto fue así que una persona se levantó y le dijo al conductor, ¿le podría subir un poquito? ¿No? A la temperatura. Le cambió la temperatura. Y ella empezó, ¿pero por qué hizo eso? Y yo, porque nos estamos congelando. Nos estamos congelando. Dice, para mí estaba perfecto, ¿no? Sí. Y yo, esos pequeños detalles en los que, aquí traigo un abanico, ¿no? ¿Qué necesitas? O sea, yo veía en su rostro la desesperación, literalmente la desesperación, porque aparte veníamos en un viaje, en un autobús, no era que me bajo en la esquina y me voy, ¿no? Exacto. Y hago otra cosa. Entonces yo veía en su rostro la desesperación y decía, Dios santo, o sea, ¿qué puedo hacer? No estoy entendiendo, no, porque obviamente no estoy en sus zapatos, pero sí puedo ser empática con lo que ella está viviendo en este momento y ver de qué forma la puedo ayudar, ¿no? Claro. En lo mínimo, aquí traigo un abanico si lo necesitas para que te apoyes, o quítate el suéter, o no sé lo que traes, o cómo le hacemos, ¿no? Claro. Me cambio de asiento para que tengas la libertad de moverte, no lo sé. Todos estos pequeños detalles, ¿no? Que a veces entre nosotras mismas no los entendemos. No hay empatía. Entonces, por ejemplo, algunos de los síntomas que se reportan son los siguientes y quiero mencionarlos porque pues es importante que los benditos y las benditas escuchen que a lo mejor las personas que están cerca de ellos, las mujeres, les está sucediendo, ¿no? Bochornos y sudoración nocturna afectan, según la NAMS, al 75% de las mujeres. Cambios en el sueño, ansiedad y cambios de humor que están relacionados con fluctuación hormonal y neurotransmisores. Estamos hablando de los cambios fisiológicos, sí. Sequedad vaginal y disminución de colágeno, cambios en el metabolismo y composición corporal. Y esto me gustó mucho. La menopausia no es el fin de la vitalidad. Exacto. Es un reacomodo fisiológico, ¿no? Porque obviamente la medicina dice, pues es un proceso natural que tu cuerpo va a experimentar y se va a adaptar, porque por eso existe. Todo en el cuerpo tiene su razón de ser. Entonces, estos cambios fisiológicos pues iban a ser evidentes, sobre todo en las mujeres. Ya tocaremos en otro momento el de los hombres porque también tienen su proceso. Ellos también pasan su proceso. Ellos también tienen sus días. Exactamente, pero nosotros en el caso quizás son más notorios, sí. ¿No? Pero todos estos no significan que nosotros pasemos a una etapa ya de vejez o de decir ya se perdieron muchísimas cosas en mí, exactamente, no, sino esto, tomarlo como un reacomodo, sí. Un reacomodo. Y yo creo que también esta validación emocional, ¿no? O sea, que tengas este cansancio, irritabilidad o confusión, incluso dudas de identidad, ¿no? Entenderlo y sobre todo acompañarlo. Si tú no sabes qué hacer para apoyar, acompaña, escucha, no, o sea, sí. No tienes que saberlo todo porque nadie lo sabe todo. Sí, claro. Entonces, yo te comparto que, por ejemplo, uno de los mitos que hay sobre las terapias hormonales, yo se lo platiqué a mi ginecólogo, ¿no? Y yo le dije, a mí me vas a dar algo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí de qué me sirve, porque justamente uno de los mitos es que
te puede dar cáncer o cosas por el estilo, ¿no? Y le dije, a mí no me importa, a mí de qué me sirve llegar a los 80, 90 años sola, malhumorada, porque nadie me soporta, mal dormida, porque lo que dices de las sudoraciones, bueno, a mí la sudoración me da durante todo el día, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues nada más quédate quietecita y aguanta, y yo quietecita y aguanta y ya estoy empapada, ¿no? Sí. Entonces, y en las noches es peor, porque de repente te despiertas porque tienes calor, entonces ya sabes, con la sábana te abanicas. Y al ratito ya te agarras sueñito y ya estás durmiéndote y ya te dio frío, entonces te tapas. Entonces, hacer eso, a mí el primer mes fue hacer eso todas las noches. Entonces, yo obviamente no dormía bien y al día siguiente pregúntame cómo estaba yo de mal humor. Claro, ¿no? Sí. Una sugerencia más, también chequen consulta con el endocrinólogo. Oye, eso tienes mucha razón. Básico. Sí, Yo tengo hipotiroidismo y no sabía, o sea, y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Lo más probable es que ya lo tuvieras desde hace unos 5 años, y yo ahora entiendo por qué me puse un vestido el lunes y cuando me lo quise poner al siguiente domingo, ya no entraba yo en el vestido, estaba yo toda hinchada. Sí. ¿No? Entonces, y también la terapia hormonal tiene mucho que ver lo que te van a dar con el medicamento que tomas para la tiroides, de acuerdo a tu dosis y demás. O sea, sí o sí, revisen con ginecólogo y endocrinólogo, por favor, porque pueden tener muchos temas con su tiroides y ni siquiera estamos enterados, ¿no? Entonces, aquí también se conjuga la neblina mental de la menopausia con la de la tiroides, y no, bueno, estamos un poquito no, y tienes perdidos. Muchísima razón, ¿eh? Yo he escuchado muchos ginecólogos que hablan sobre la menopausia, y eso es lo que han dicho, es que el primer paso que tienen que hacer es ir con un endocrinólogo, o sea, les tienen que hacer una revisión de sus hormonas para ver los niveles, para ver cómo están, y de ahí partir a las necesidades y ver qué puede aplicar para cada una de ustedes. Exacto. Entonces, es información que existe, que está, pero a veces no la escuchamos, no la compartimos, a veces, no, ya hasta que llegue el momento, repito, ¿no? Lo que decía anteriormente, ya hasta que llegue y el proceso, y yo creo que ahora me estoy dando cuenta que en la medida que preparemos ese camino, tanto mentalmente como físicamente, para ya cuando llegue el punto medular de este proceso, pues ya estemos mejor, tanto emocional, mentalmente, en conocimiento, ¿no? Claro. A mí la ginecóloga me decía, ¿sabes qué? Es momento de que empieces a tomar algunos suplementos, que empieces a buscar, por ejemplo, si haces ejercicio, o sea, ya para que vayas preparando tu cuerpo exactamente para cuando llegue esta etapa, pues estés lo mejor preparada posible y no sientas las repercusiones tan dramáticas, exactamente, no tan de golpe. Y que si una no te funciona, te des la oportunidad de probar otra, o sea, no pasa nada. Y mira, aquí, por ejemplo, está el tema de, como dices tú, la información. La información tiene un papel muy poderoso porque ilumina y rompe la oscuridad en la que muchas veces estamos inmersos. Porque cuando entiendes lo que te pasa, el miedo deja de gobernarte. Claro. Y eso te empodera. Pero la conversación también te humaniza, te ayuda a romper ese tabú de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando. Entonces, cuando tú lo dices en voz alta, la vergüenza pierde fuerza. O sea, ¿cuántas veces no te pasaba algo en la escuela de, ay, sí, ya, me pasó esto, ya? Y aquí voy a citar, en alguna ocasión vi una entrevista con Salma Hayek, paisana, veracruzana, y ella decía, cuando te equivoques o cuando caigas en algún error, abrázalo, hazlo tuyo, porque en la manera en que lo haces tuyo, puedes superarlo. Entonces, la vergüenza definitivamente pierde fuerza cuando tú lo platicas. Entonces, cuando juntas información y juntas conversación, no solo entiendes y no solo hablas, sino que abres la puerta hacia la libertad, hacia la dignidad y una versión mucho más conscientes de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de nuestro sentir. Entonces, si tenemos a una mujer informada y una mujer que nombra su verdad, no puede encerrarse en silencio, porque te vuelves dueña de tu proceso, de tu cuerpo, de tu historia,
y de la historia que les quieres contar a los demás. Claro, tienes muchísima razón. Y esto sería lo que es una relación entre menopausia, la salud mental y el bienestar emocional, porque se conjugan estos tres pilares, ¿no? O sea, si estamos informadas, es más fácil que enfrentemos este proceso desde otra perspectiva, ¿no? Sí, claro. Y al mismo tiempo, si ya estamos informadas, pues ya estamos trabajando en ello. Exacto. Y también estamos conscientes que tenemos que buscar quizá un apoyo emocional, ¿no? Un acompañamiento, es una gama de muchísimas cosas. Yo ahorita escuchándote, pensando, creo que más allá de todo es una etapa que te da la posibilidad de muchas cosas. Sí. De reacomodar también muchas cosas. Sí, por supuesto. También, principalmente emocionalmente. Porque yo creo que ese es el cambio más drástico, más allá de los procesos fisiológicos que vamos a experimentar. Yo creo que el cambio más importante y radical se ubica en las emociones, sí. Porque empezamos a experimentar cosas que no habíamos tenido antes. Sí, y mira, normalmente, y aquí también comento para los caballeros, la mujer tiene muchos apoyos. ¿Sí? Y como dices tú, en algún momento también podemos hablar de ellos, porque ellos también necesitan ese tipo de apoyos, ¿no? Sí, sí. Pero una mujer tiene apoyo y espacios para ella misma, tiene comunicación y de repente puede tener menos carga mental y pasar este proceso con suavidad. A mí me ha tocado a las personas, a las consultantes que luego atiendo, que de repente no conectan tanto con un tipo de terapia, ¿no? Porque a lo mejor no les gusta escribir. Uh-huh. Bueno, pero a lo mejor sí les gusta meditar, ¿no? Entonces, yo trato de ofrecerles diferentes herramientas con las que podemos trabajar y entender cuál es la mejor para ellas. Es personalizado al 100%, ¿no? Okay. Porque el entorno importa. El entorno importa muchísimo. O sea, porque nos han educado en estas últimas décadas, como lo decíamos hace rato, a ser fuertes e independientes. Y que eso está bien. Y que no está bien mostrarse vulnerables. Uh-huh. Que no se nos olvide que también recibir sin culpa o pedir sin culpa no viene pegado al ego, ¿no? Porque muchas veces es en lo que caemos, de que pides, es que tu ego te está pidiendo. No, o sea, yo lo estoy pidiendo desde mi humanidad, desde mi respeto y desde el respeto a los demás y el autocuidado que me debo a mí misma. Claro. ¿No? Entonces, son líneas muy delgaditas que hay que saber dónde no cruzarlas, ¿no? Y al mismo tiempo, la responsabilidad que tengo yo con ellas de entender sus procesos y de que se sepan acompañadas y no juzgadas, que se sientan en un lugar seguro donde me van a decir, es que Franny, a mí me pasó esto y esto y esto y esto. Ok, te entiendo, calma. Sí. ¿Quieres llorar? Llóralo. ¿Quieres golpear la almohada? Hazlo. Sí. ¿No? O sea, hay tantas cosas que podemos hacer para ayudar y para justamente atravesar este proceso de una manera pacífica. Esto es lo de cubrir esta parte de cómo influye la vida social de una mujer, sí, su social, entorno familiar, su dinámica, su trabajo en todo este proceso, claro, que ella está experimentando. La romántica, que es una de las que más sufre, ¿no? Porque obviamente como mujer, pues imagínate, te sientes hinchada, no te queda la ropa, emocionalmente estás a la baja. Entonces, obviamente, tu pareja a lo mejor está contigo y no tiene ningún problema, ¿no? Pero tú comienzas a hacerte ideas telenovelas en la cabeza, sí, y entonces tú le llegas a preguntar algo y si no te hace caso, tú ya te sientes, porque a lo mejor no te hace caso porque está terminando su videojuego o está mandando un mensaje, lo que sea, ¿no? O está mandando el reporte de resultados del mes, pero tú ya te lo tomaste, no, ya no le gusto, seguramente tiene otra. Y ahí empieza, ¿no? Empieza la ardillita a girar y a crear ideas y a crear escenas que no existen, ¿no? Y entonces eso comienza a desgastar la relación. Claro. ¿No? Entonces, si tú te acercas con tu pareja y le dices, ¿sabes qué? Yo no sé qué procesos estoy enfrentando,
no, acompáñame, no me dejes sola, creo que ahí podría comenzar un diálogo interesante para esa pareja y para cada uno de nosotros en saber cómo acompañar al otro, ¿no? Claro. Porque así como nosotras necesitamos acompañamiento, ellos también lo necesitan, ¿no? A lo mejor no necesitan que les hagamos toda una terapia, pero el hecho de que los escuchemos nada más, Sí. porque no necesitan que les resolvamos, a lo mejor ellos nada más necesitan escucharse a sí mismos decir algo para poderlo resolver, pero ser esa escucha para ellos, ¿no? O sea, reciprocidad por ambas partes. Exacto, hacer un equipo, Exacto. ¿no? O sea, yo estoy experimentando esto, tú estás experimentando esto, me puedes apoyar. Comunicación, yo creo que es ¿Cómo la, te es la, sientes? ajá, ¿Qué piensas? el escuchar y el tratar de, el intentar entender un poquito el proceso que estamos viviendo. Pero fíjate que, no sé, a mí me da la sensación, no sé, en otro momento de la historia, Ajá. pero me da mucho gusto, sobre todo porque el nivel de comparación o donde lo podemos percibir, pues es en las figuras públicas. Sí. Pero no sé si notas que muchas mujeres arriba de 45 años están extraordinariamente maravillosas. Ay, sí. O sea, están guapísimas, están pero sí mejor que nunca, están, yo me atrevería a decir que muchas de ellas muchísimo mejor que unas de 20 años. Entonces, a mí eso, o sea, como que me da mucho gusto y aparte dices, no está tan mal todo esto, ¿no? Porque Los en 40 realidad son los nuevos 20. sí, o sea, yo las he visto y digo, pues están guapísimas. Tienen un nivel de seguridad impresionante. Claro, tú las escuchas y han trabajado mucho en ellas mismas, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces creo que tenemos acceso a estas figuras públicas que sirven en algunas ocasiones como ejemplo. Entonces, eso nos puede dar así como que una visión. Si tú promueves, como tú lo mencionas, el autocuidado, el autoconocimiento, es muy probable que esa etapa, lejos de parecer difícil, complicada, se pueda volver una etapa a tu favor. Claro, es ¿no? un renacer. Ojo, que no se entienda o no se malentienda como una oportunidad para ser joven otra vez y que se inyecten 1000 cosas. No. Sino para ser auténtica por primera vez, para reconectarte, para escucharte, para honrar tu historia y elegir quién quieres ser a partir de este momento, ¿no? Porque esta es una nueva etapa, porque es la naturaleza devolviéndote el volante de tu vida, el volante que a lo mejor antes tenían tus hijos, que antes tenía todos los compromisos sociales y familiares que debías de cumplir. Entonces, tu cuerpo ahora te habla distinto, tu energía se ordena, tus emociones ya te muestran lo que necesitabas ver y como que tu intuición se vuelve un poquito más nítida, ¿no? Y sí. Aquí viene el tema de por qué nos dicen, ay, es que eres bruja, ¿no? Okay. O sea, bueno, no es más que la intuición un poquito más afinada y el poder observar y medio vislumbrar un poquito lo que se viene, ¿no? Entonces, definitivamente sí es una segunda oportunidad para nosotras. A propósito del tema de nuestro podcast, menopausia, alquimia y otras brujerías, sí. ¿Qué le puedes decir a esto? O sea, ¿qué brujerías? Bueno, mira, lo tomé un poquito de forma irónica, porque, bueno, yo creo que tú recuerdas a lo mejor a tu mamá, a tus abuelas, o historias de muchas mujeres que poníamos hierbas a hervir y, no, ya van a hacer una limpia o algo por el estilo, ¿no? Todas estas mujeres sabias, sí, ¿no? Que justamente utilizaban la naturaleza a su favor. La brujería como tal se entiende como el uso de hierbas, como el uso de símbolos, como el uso de el contexto de ciclos lunares. Recordemos que los aztecas, si mal no recuerdo, por favor, si por ahí me equivoqué, corríjanme, cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual, les llamaban, están en sus lunas,
porque recordemos que el ciclo menstrual es de 28 días, lo mismo que la luna. Entonces, hablábamos aquí de temas de ciclos lunares, de intención, de usar la naturaleza para sanarnos, ¿no? Estas mujeres chamánicas, parteras, sabias de la naturaleza, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántas mujeres no tienen a sus bebés y les hacen sus baños que llevan romero y no sé qué tanta cantidad de plantas? Sí, mi mamá me platicaba de eso, porque bueno, yo vengo de un linaje de mujeres impresionantemente que podría hacer un capítulo sobre ellas. Pero mi madre me comentaba esto, que cada vez que fuimos 3 hijos, cada vez que ella paría un hijo de forma natural, mis 2 hermanos nacieron con una partera. Sí. Yo ya nací en un hospital, pero mis 2 primeros hermanos nacieron con una partera. Wow. Entonces, después del nacimiento de ellos, le daban un baño con estas y le ponían estos vapores que emanaban de todas esas, la cocción para limpiar. Purificar. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá, y su fajita natural, y entonces tú veías una mujer sin esto de el vientre abultado o cosas así, o sea, su proceso era natural, todo tan bien cuidado y de forma tan humana tan y mística, y yo le decía, mamá, y esto es lo que hacían, sí, esto se le hacía a todas las mujeres antes. ¿Sí? Ahora lo que ustedes llaman orgánico y lo que ustedes llaman como un natural, como que un parto así natural y cuidado, para nosotros eso era algo normal. Claro, porque ellas eran sanadoras, ellas eran herbalistas, canalizadoras, ¿no? Entonces, ellas usaban la medicina natural, o sea, vaya, qué más real y certero que lo que vive junto con nosotros en el planeta, ¿no? Que coexiste con nosotros. Sí, entonces, para mí la brujería, por así llamarlo, aunque yo sé que hay muchas personas que van a decir que estoy mal, pero bueno, es mi concepto. Claro, es tu concepto. Es la manipulación consciente de la energía, de intención, de los elementos naturales, agua, hierbas, todo esto, para generar un cambio en ti, ¿no? O sea, hasta los hombres son wicanos, ¿no? Porque los hombres se sienten mal del estómago, se hacen su té de manzanilla o piden un té de manzanilla, ¿no? Incluso los médicos lo mandan, ay, tuviste mal del estómago, un tecito de manzanilla. Sí. Entonces, ahí estamos también siendo sanadores, ¿no? Porque utilizamos la naturaleza a nuestro favor. Entonces, yo quise tomar esta expresión que muchas veces la usan a nuestras espaldas para decir que somos unas brujas o que andamos con el humor de una bruja o cosas así, para resignificarlo, ¿no? Como desde un lugar de conciencia. Entonces, para mí es justamente mencionar brujería como para evidenciar esta etiqueta cultural que se nos pone y mostrar cómo podemos convertir ese juicio en autoconocimiento y poder personal. Entonces, por eso lo quise poner así y otras brujerías. Y otras brujerías, claro. Y es muy bonito, reconfortante el ver que tenemos otras alternativas 100%. De apoyo para este proceso, ¿no? Una parte es lo médico, porque aquí no estamos en contra de lo médico y del camino natural que tenemos que buscar, porque supuesto. Eso es parte de nuestra salud propia, ¿no? De la mujer. Sino estas otras alternativas que a mí se me hacen extraordinarias, y encontrar personas como tú que sean ese apoyo y acompañamiento. Yo soy muy fan de la aromaterapia. O sea, yo sí creo que el tener un espacio donde te sientas cómodo, donde huela bonito, donde... Que reconectes contigo Exactamente, misma. que tú llegues y te sientes que has tenido un día complicado, difícil, o sea, que sea ese espacio, que sea tuyo, las luces, en fin, todo esto todo que lo acomodas, te reconforta, de verdad ayuda. De manera personal, a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, la aromaterapia científicamente, no lo digo yo, científicamente se ha comprobado que hace efecto en 22 segundos, porque nuestro olfato está conectado directamente con nuestro cerebro. De hecho, recordemos que cuando nacen los bebés, no son ciegos, pero no ven muy bien, que digamos. Uh-huh. Entonces, ellos se guían por el olfato para encontrar el pecho de mamá y poder comer, uh-huh.
¿no? Entonces, nuestra memoria olfativa es muy amplia, sí. ¿no? De hecho, había un comercial de una sopa por ahí que el niño estaba triste y la persona que lo cuidaba le hacía una sopita y él al momento de oler la sopa le recordaba a mamá, ¿no? Los sentidos. Por eso las terapias sensoriales que yo ofrezco te llevan a todo esto, a reconfortarte. Hay gente que es muy mental. Hay gente que yendo al psicólogo es muy confrontativa y siente y perfecto, ¿no? Le funciona maravillosamente. Hay gente que es muy espiritual, va a la iglesia, va con su pastor, va con su clérigo o con el líder, ¿no? Cualquiera que sea, su fe, claro. de la fe que profese, y se siente maravilloso. Pero hay gente que necesita como que un poquito de todo, ¿no? Entonces yo trato de ofrecerles un poquito de todas estas herramientas que necesitan para sentirse apapachados, para sentirse queridos, para sentirse entendidos y sobre todo esta contención que hoy por hoy la necesitamos tanto, ¿no? En este mundo que lleva una vorágine de información y de una vida tan acelerada, necesitas de repente un momento como para detenerte, reconectar contigo mismo y órale, a seguir nuevamente. Exactamente. Tienes razón. Los 5 sentidos son esta parte esencial de cada persona, de cada ser humano, que a veces olvidamos porque los traemos con nosotros todo el tiempo y no nos damos cuenta que estos 5 sentidos, cuando les ponemos atención y los trabajamos de forma adecuada, nos pueden llevar a de verdad momentos extraordinarios, a sanar. Ahorita que decías esto, me recordé de la película Ratatouille, ¿no? Sí. O sea, en el momento que este personaje con tanta dureza y con tanto no, cuando prueba esto, lo remonta a un episodio tan especial, sí. y me recordó muchísimo eso, sí, claro. ¿no? O sea, esta parte. De hecho, mira, quiero hacer un experimento ahorita contigo. Nos va a tomar unos segunditos. No van a poder vernos, pero quiero que Dalia cierre sus ojos tantito. Y vas a inhalar profundo y vas a sentir cómo el aire llega hasta tu estómago, hasta tu vientre. Aquí nuestro ingeniero de sonido también lo puede hacer si gusta. Gracias. Ahora exhala suave y despacio y lleva tu mano, la que tú quieras, a tu corazón. Y repite en voz baja o mentalmente, estoy aquí, me escucho, me sostengo, me acompaño. Gracias a mi cuerpo, gracias a la vida, gracias a la fuente divina. Respira nuevamente. Profundo, profundo, profundo y suelta el aire. Suave. Pueden abrir sus ojos. ¿Qué sentiste? Me dieron ganas de llorar. Exacto, porque te ancla en el presente, te ancla en conectar con tu cuerpo, ¿no? Entonces, digo, yo que no lo hice, yo que te iba guiando también sentí, ¿no? Entonces, somos tan sensoriales que a veces se nos olvida y los damos por sentado. Eso de poner la mano en tu corazón y escuchar tus latidos, te conecta tanto contigo mismo. O sea, dices, aquí estoy. Sí, aquí estoy conmigo. Sí. ¿Cuántas veces nos olvidamos de nosotros mismos? Cuando te enfermes, la próxima vez que te enfermes, y se los sugiero a todos los radioescuchas, abrácense tantito y ya acostados y háblenle a su cuerpo bonito y díganle, cuerpo, qué bárbaro, ¿cómo has aguantado? Sí. Mañana nos vamos a sentir mejor, ahorita vamos a descansar y mañana vas a ver cómo te vas a sentir mejor. Y me platican cómo se siente. No, yo sí lo he hecho. Porque yo sí lo he hecho, fíjate que lo he escuchado de una amiga muy querida y me dijo, abrázate. Sí. De verdad, o sea, a lo mejor tú lo puedes sentir como muy tonto y, ay, ¿eso qué? Realmente y no hazlo. es brujería, es presencia. Sí. Es aprender a estar contigo en cada etapa. Sí. Incluso cuando estás feliz, que luego se nos olvida, ay, qué feliz estoy. Muchísimas gracias por este día, por esta vida. Hazlo. No importa si te faltó, te sobró en el día, no importa, hazlo. Ánclate a tu presente. Claro. ¿No? Y eso, vaya,
Si lo haces con fe y con amor y con intención, es completamente transformador. Pues, Frania, me encantó este episodio, la verdad, un episodio muy diferente a lo que hemos venido presentando aquí en Benditos y Benditas Mujeres. Y pues, para cerrar, si pudieras darle un solo mensaje a las mujeres que están iniciando la transición, ¿cuál sería? Pues que su cuerpo no está fallando, nuestro cuerpo no está fallando, solo se está transformando. Ustedes pueden acompañarse con amor, con paciencia, con herramientas que sí funcionan. Busquen las que funcionan para ustedes y pierdan el miedo a levantar esa mano, ¿no? Porque no es por los demás, es por sí mismas. ¿Qué te gustaría que este episodio le deje a quienes lo escuchan? Uy, aquí sí nos vamos a aventar otra media hora. Bueno, que no estamos solas, y me incluyo en esto, ¿no? Que no estamos solas, que la menopausia no es el fin de nada. O sea, repito, la menopausia no nos envejece. Es solo el inicio de una versión más libre, más consciente y más poderosa de nosotras mismas, y así lo buscamos. Y hablo de esto sin ser experta, porque soy mujer. Nada más por ese simple y pequeño detalle, por eso lo hablo. Porque he visto a mi madre, así como tú viste a la tuya también, transitar silencios que nunca merecieron. Porque tenemos hijas o hermanas que merecen vivir, o mi hija en este caso, crecer sabiendo que su cuerpo no es un misterio del que deba de avergonzarse. Porque mi hijo el día de mañana, si tiene una pareja, sepa ser responsable emocionalmente con ella. Porque tengo no nada más todas estas mujeres maravillosas, sino primas, amigas, maestras, consultantes, y tantas mujeres maravillosas a nuestro alrededor, que al abrirnos su corazón, y sobre todo cuando lo hicieron conmigo, me hicieron ver algo que no podía ignorar, y que es en que la mayoría de nosotras atravesamos esta etapa acompañadas de síntomas, pero solas en información. Acompañadas de juicios, pero solas de conversación. Acompañadas de miedo, pero solas de contención. Y eso ya no puede seguir así. No es justo y no es sano. Entonces, no es hablar de medicina, es hablar de humanidad, de una transición profunda que afecta a nuestra energía, nuestra identidad, la relación con nosotras mismas. Entonces, como mujer, debemos de saber y de entender cómo se siente estar en nuestro propio cuerpo. Entonces, hablo de esto porque ninguna mujer debe de vivir sola este proceso, en silencio o escondida o con miedo al juicio, como si fuera una falla o una muestra o signo de decadencia, porque no es así. Y merecemos empatía, claridad, acompañamiento, merecemos dejar de tener miedo de nuestras propias etapas. Entonces, lo hablo porque también esto no es un mensaje nada más para las mujeres, es también para todos los hombres, porque todos los hombres conviven con mujeres, ¿no? Entonces, aunque ellos también atraviesan esos procesos hormonales, emocionales y sociales de los que también casi no se habla, porque ellos también cargan con expectativas, con silencios, con presiones, que muchas veces les pesan más de lo que podamos, como nosotras mujeres, imaginarlo, ¿no? Entonces, ellos también merecen un espacio de empatía, de comprensión y de acompañamiento. Pero bueno, esa es una conversación distinta y profunda que requiere su propio escenario y su propio tiempo. Pero hoy quiero cerrar con esto, con que la menopausia no es el fin de nada. Es el comienzo de una versión más consciente, más libre, más poderosa de nosotras mismas. Y que toda mujer merece vivir con esa transición, con información, con dignidad, con compañía. Nadie debería de atravesarlo sola. Muchísimas gracias, Frania. Yo creo que tendremos excelentes comentarios de este episodio y seguramente tendremos una segunda versión, una segunda etapa. Sí, claro. Estoy completamente segura. Quizá lo abordaremos desde otra perspectiva y a lo mejor tocaremos otros temas. Por ejemplo, no sé, como el cómo pasan también su transición los hombres. Eso es bien importante, claro, ¿no? Porque somos un equipo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hoy nos adentramos en un territorio que muchas veces se vive en silencio, pero que merece ser dicho, escuchado y honrado, la menopausia. Y al recorrer este camino junto a nuestra invitada, comprendimos que este proceso, como ella lo menciona, no es un final,
sino un pasaje íntimo, poderoso y profundamente femenino. Hablamos de ciencia, sí, hablamos del cuerpo, de las hormonas, de lo que cambia y de lo que permanece. Pero también hablamos de algo más grande, de la alquimia que ocurre cuando una mujer se permite mirar su propia transformación con honestidad, con ternura y con valentía. Porque la menopausia no es una renuncia, es una reconfiguración. Es la sabiduría que asoma, la claridad que llega y la libertad que empieza a tomar forma. En esa otra brujería que no viene de afuera, sino de dentro, de ese fuego interno que no se extingue, sino que se reinventa. A nuestra invitada, muchísimas gracias por abrirnos los ojos, el corazón y la conversación, por hablarnos desde la evidencia, pero también desde la humanidad. Por recordarnos que acompañar este proceso no es solo entenderlo, sino dignificarlo. Y a ti que nos escuchas, ojalá este episodio haya sido un abrazo, una guía y un recordatorio de que en cada etapa de tu vida hay una oportunidad de volver a ti misma, que la menopausia, como toda alquimia, transforma, depura y revela, y que dentro de cada mujer hay una fuerza capaz de escribir su propia historia, incluso en los capítulos que antes se callaban. Gracias por estar aquí, por permitirnos compartir este episodio y por caminar juntas hacia narrativas más libres, más reales y más nuestras. Síganos en Instagram como Benditas Mujeres Oficial, déjennos sus comentarios, ahí también encontrarán en la descripción de este episodio todas las redes sociales de nuestra invitada, su nombre y cómo contactarla. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros otros episodios, donde hablamos de lo que importa, de mujeres y hombres, de liderazgo y propósito. Y recuerden algo bien importante, ninguna mujer tema este capítulo. Es aquí donde el cuerpo habla, el alma madura y la vida te invita a renacer. Hasta el próximo episodio. Gracias, gracias, infinitas gracias. Muchísimas gracias, Dalia. Gracias por este honor. Al contrario, nos vemos en el siguiente.